que hablaremos de los beneficios de la plataforma, qué es iSight, necesidades de la industria, qué es un robot de software, flujos de proceso, estas estrategias de diseño, ejecución y resultados. Vamos a hacer una demostración de la aplicación, hablaremos de algunos clientes y vamos a ver por qué necesitamos iSight y hablaremos del portafolio de soluciones. Hablaba yo en un principio que esta plataforma de optimización y automatización permite a los equipos de ingeniería resolver 4 puntos fundamentales. Reducir drásticamente el tiempo del ciclo de diseño a través de integración de procesos, de flujo de trabajo en un entorno automatizado. Desarrollar productos más fiables y de mayor calidad a través de una evaluación acelerada de diferentes alternativas de diseño. Reducir las inversiones de hardware a través de sistemas que llamamos heredados, y esto permite una distribución del trabajo que se hace de una manera más eficiente. Y el último era eliminar los cuellos de botella, porque existe una comunicación eficaz y gracias a esto se logra una colaboración en el diseño que es segura entre los diferentes usuarios. Y hablaba yo de qué es iSight y explicaba que iSight es un framework que se utiliza para combinar diferentes aplicaciones de diferentes disciplinas en un único flujo de proceso de simulación. Y mediante esta tecnología podemos explorar el espacio de diseño resultante e identificar los parámetros de diseño que son óptimos, ¿no? Y que están sujetos a ciertas restricciones. Y lo que ustedes ven en el lado izquierdo es precisamente este framework, y pueden ver una serie de aplicaciones donde tenemos aplicaciones de Excel y otras que hablaré un poco más adelante, donde entran en un flujo de trabajo. Lo que ven del lado derecho es un video, es breve, pero me gustaría explicar nuevamente qué sucede aquí. Lo que ustedes ven de este lado es precisamente estas aplicaciones que están embebidas en el framework, y la información puede venir de diferentes plataformas. Este modelo se resolvió mediante iSight y otras plataformas de CAD como SolidWorks y herramientas de simulación que es Abacus para análisis por elemento finito. Entonces, voy a correr el video. Prácticamente se observa cómo la geometría se va modificando en función a ciertos requerimientos. Entonces hace un flujo de trabajo y geométricamente me va a dar n cantidad de variables que van a cumplir con los requisitos que yo he definido. En este caso en particular hablamos de reducir, maximizar la fuerza de frenado, eliminar el ruido y minimizar el costo. Pero las variables o los factores que pueden estar involucrados puede ser prácticamente cualquiera. ¿Y qué se ha detectado en la industria? Hablaba yo sobre qué es lo que se utiliza en la industria hoy en día. En la industria utilizan aplicaciones que son internas de diferentes fabricantes, y esto se hace para analizar el desempeño, el costo o cualquier otra variable utilizando estas herramientas. Pero no existe en muchos casos compatibilidad para procesar la información, o la posible compatibilidad existente es difícil de mantener, y requiere, por ejemplo, transferir mucha información, muchos parámetros de un lugar a otro para completar estos procesos. Y adicional a esto es importante mencionar que muchas de estas aplicaciones no son fáciles de ser ejecutadas por otras personas que no hayan estado del todo involucradas en su uso. Además, en muchos casos las aplicaciones son desarrolladas por áreas aisladas dentro de estos mismos departamentos para resolver retos particulares, y esto contribuye a que estas aplicaciones no sean estandarizadas, no sean abiertas para toda la organización, y si alguien las quiere utilizar, pues son difíciles de replicar. Tiene que haber una persona que sepa manipular esta información, que estuvo involucrado en el proceso de desarrollo de estas aplicaciones. Ahora bien, de toda la información que se genera del uso de estas aplicaciones, lograr hacer comparaciones entre diferentes opciones de diseño pues puede ser un reto, y en caso de que se involucren nuevas personas es difícil
integrarlos en el uso de estas herramientas. Entonces, la comparación entre n cantidad de posibles diseños se vuelve algo titánico. Ahora, debido el tiempo en el cual se tiene que desarrollar la información, pues las empresas no pueden considerar suficientes alternativas de diseño, ¿no? Y solo hay tiempo suficiente pues, para ver algunas opciones sin saber a ciencia cierta si existen mejores opciones, y hay muchas variables en sí que no están incluidas en el desarrollo, por lo que no podemos predecir el comportamiento debido a algo que se conoce como variabilidad del proceso, ya que esto involucra mucho más tiempo del que contamos. Entonces, EyeSight es un robot de software y esto permite realizar y automatizar tareas. Un robot de software consta de instrucciones que controlan las acciones del robot y proporcionan información sobre las tareas requeridas. En este caso, el proceso de automatización consiste en las siguientes actividades de manera general, ¿no? El proceso de simulación y los objetivos de diseño, que significa, pues quiero minimizar el estrés, quiero controlar la masa, quiero disminuir el costo, etc. Definir los parámetros de entrada y a partir de esto extraer los datos que son solicitados. Y utilizar algoritmos que me permitan optimizar el diseño, ¿no? Y esto me permite generar más y mejores opciones. Y me permitirá extraer información precisa y de esta forma hacer la mejor elección. ¿Cuándo es adecuado? Bueno, el uso de estas herramientas se potencializa cuando existen tareas repetitivas, hay muchas restricciones y pueden existir múltiples y complejos flujos de simulación. En este caso, utilizamos estas herramientas porque resuelven de una manera muy eficiente esta exploración del diseño que típicamente se hace de forma manual. Ahora, ¿cómo es que está estructurado? EyeSight te permite configurar estudios de diseño que se pueden ejecutar de manera local o bien se pueden utilizar clústeres en el cual se pueden montar estas plataformas para hacer análisis mucho más rápidas. Y esto te permite ver muchas alternativas de diseño de manera rápida, reduciendo el tiempo de diseño de forma significativa. También puedes mejorar la calidad en tus diseños y asociar costos de garantía mediante estudios de la variabilidad del diseño, por ejemplo, tolerancias de manufactura o propiedades de materiales. Entonces te permite encontrar el mejor diseño mucho más rápido que mediante aproximaciones tradicionales, ¿no? Mediante el entendimiento de cuáles parámetros de diseño son los más importantes para los requerimientos del diseño y ser capaz de ver pues, diferentes alternativas de diseño. Entonces, hacerlo de manera manual puede resultar contraproducente en algunos casos. Ahora, ¿cómo es que está estructurada la plataforma? Lo que vemos aquí es una serie de componentes que están integrados en EyeSight. Y esto lo voy a mostrar un poco más adelante en la demostración que vamos a hacer, pero podemos ver diferentes aplicaciones y lo único que se hace es drag and drop y arrastrar sobre este framework y se van a ir encadenando las diferentes aplicaciones. Esto es para involucrar diferentes disciplinas, pueden ser temas de simulación, simplemente un Excel que tenga algunos parámetros de entrada y de salida, aplicaciones como MATLAB. Entonces puedo hacer flujos simples o flujos sumamente complejos que involucren una serie de tecnologías. Ahora, ¿qué es lo que voy a resolver? Y esto está definido en el proceso y es como tal la optimización y la exploración del diseño. Hablamos de diferentes técnicas, cada una de ellas se ramifica en muchas diferentes posibilidades. Hablamos de tareas, hablamos de aplicaciones de diseño de experimentos, optimización, métodos estadísticos, por ejemplo, como Monte Carlo, Six Sigma, Taguchi. Son diferentes técnicas numéricas y estadísticas que se pueden utilizar para los procesos de exploración y optimización del diseño. Y para que quede mucho más claro,
voy a explicar lo siguiente, que se trata de las estrategias de diseño. Muchos de los usuarios típicamente utilizan estas herramientas para optimizar alguna simulación. Y los beneficios de esto son evidentes para muchos usuarios, pero si se considera un flujo automatizado que involucre diferentes aplicaciones y diferentes variables, la optimización como tal se convierte en algo exponencial. Entonces, vamos a considerar un espacio de diseño general. Este es mi espacio de diseño donde hay condiciones de borde. Entonces podemos separar los diseños que son factibles de los que no lo son. Los que están dentro de mi espacio de diseño son diseños factibles, los que están fuera de él son modelos inválidos o fallidos. Ahora, podemos ir a través de un proceso para determinar un nuevo diseño, y en este caso el concepto del diseño inicial falla. Y esto nos lleva a considerar la automatización del proceso de diseño. En un proceso tradicional, pues tengo que hacer varias pruebas para asegurar que este diseño esté dentro de en un punto factible. Lo primero que podemos hacer es determinar cómo algunos conceptos de diseño afectan la respuesta. Esto sería algo que llamamos la exploración del espacio de diseño, y puede ser mediante algún DOE, o sea, un diseño de experimentos. Entonces aquí tengo los diferentes escenarios y unos caerán dentro del lado seguro y otros no. Esto puede indicar algunos conceptos de diseño que están mejorando la respuesta del diseño y cómo algunos de ellos son perjudiciales. Entonces podemos usar este conocimiento para determinar manualmente algunas nuevas ideas de diseño. Sin embargo, ya que hemos automatizado el flujo, este probablemente tenga más sentido utilizar rutinas de optimización para determinar el mejor diseño. De esta manera, las interacciones complejas entre los conceptos de diseño pueden ser tenidas en cuenta y el flujo es repetido hasta que el diseño final es alcanzado. Típicamente, estos diseños que son optimizados están cerca de un límite de restricción, como lo vemos aquí en el borde. Y es importante señalar en esta etapa que este es el mejor diseño para este diseño en particular. Corrimos de la zona insegura, donde el diseño no era factible, y a partir de un proceso de optimización logramos este diseño que es optimizado. En realidad, siempre hay cierta variabilidad. La fabricación, el uso, el ambiente, n cantidad de variables, lo que hacen es proporcionar entradas levemente diferentes y genera resultados diferentes. Entonces habrá cierta distribución al diseño en lugar del solo valor nominal. Entonces todas estas variables generan n cantidad de posibles diseños, ¿no? Más allá de este que es el diseño original. Esta es la siguiente etapa de la ejecución en el flujo de automatización del diseño. Para investigar cómo esas variaciones en las entradas afectan esta respuesta. En particular, cuántos de esta población pueden ser considerados aceptables y cuántos de ellos son inaceptables. Todos los que están en el espacio de diseño seguro lo son, y los que están fuera de él son inseguros. Y para ello se puede utilizar algún método de optimización o estadístico para asegurarlo. Y por ejemplo, puedo usar un Monte Carlo, un análisis de Six Sigma para conocer la variabilidad. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cómo determinar un diseño en el que, en lugar de que el diseño nominal sea optimizado, la población del diseño sea optimizado? Entonces, en este caso, estamos tratando de retirar el mejor diseño nominal de esta frontera. Entonces, asegurarnos de entender la variabilidad en este nuevo punto de diseño, que puede ser diferente a la variabilidad en el punto de diseño anterior. Y luego comprobando que la población está ahora dentro del diseño aceptable. Esto es lo que se denomina como diseño robusto y fiable, y sigue de la optimización del diseño. Entonces, Eyesight es un software de automatización de procesos que permite considerar todos estos aspectos. Ahora, el propósito del análisis de
de datos de ingeniería es extraer pues, información que no sea trivial de un conjunto de datos, ¿no? No siempre es fácil detectar correlación entre cientos de parámetros, y EyeSight tiene herramientas como mapas de correlación integradas que ayudan a los usuarios a hacer la comparación de cientos de muestras. Lo vamos a ver un poco más adelante, que es el paso que sigue, pero pueden ver diferentes gráficas que puede extraer la aplicación y en base a esto determinar un diseño de experimentos, definir cuál es el mejor diseño y poder mapear todas estas variables en estos gráficos. Entonces, el siguiente paso, y para finalizar con nuestro webinar, vamos a hacer una demostración de un caso simple, que es la optimización de un perfil estructural, donde tengo aquí los parámetros de entrada, los parámetros de salida, diferentes variables que se calculan para dar la forma geométrica. Lo que tengo aquí es como tal la aplicación de EyeSight y estas son las respuestas que puedo obtener. Entonces, en la industria es frecuente hacer experimentos o pruebas con la intención de resolver un problema o comprobar una idea, por ejemplo, hacer algunos cambios en los materiales, métodos o condiciones de operación de un proceso, probar varias temperaturas en una máquina hasta encontrar la que da el mejor resultado, o crear un nuevo material con la intención de lograr mejoras o eliminar algún problema. Sin embargo, es común que estas pruebas o experimentos se hagan sobre la marcha, con base en el ensayo de lo que es prueba y error, en lugar de seguir un plan experimental adecuado que garantice la respuesta pues, a las interrogantes que tenemos. Entonces, lo que ustedes pueden ver en la pantalla es un Excel donde tengo los diferentes parámetros que controlan el modelo o la imagen que define las diferentes propiedades de la viga, la altura, el ancho, las condiciones o espesores del alma. Y vamos a introducir esta información a EyeSight. Lo que yo puedo hacer aquí es modificar los valores. Voy a ir un poco hacia atrás. Y si cambio estos parámetros, los valores de salida son los que se modifican. El área, la masa, la tensión, la deflexión, que son variables que yo quiero controlar. Pero si yo quiero estar en un rango en particular donde a lo mejor la masa sea de un valor en específico, o la tensión, o que no sobrepase cierto valor, o pueda controlar yo estas variables, pues yo tendría que buscar de manera manual algún parámetro que cumpliera con los requerimientos de diseño. ¿Cuántas variables puedo obtener? N. Yo puedo controlar N factores que me pueden dar cientos de posibles resultados en la modificación de esta geometría para poder llegar a un punto en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar este documento y voy a abrir EyeSight. Esta es la plataforma como tal, este es el framework del que les comentaba y es muy simple de configurar. Lo que tengo aquí son los diferentes procesos. En este caso vamos a hablar de optimización o de diseño de experimentos o algún tipo de método estadístico para poder hacer esta optimización. En este caso vamos a primero insertar el modelo o la aplicación que queremos involucrar en el proceso. Como comentaba, aquí tengo diferentes aplicaciones, desde parámetros tan simples como pueden ser de una calculadora, donde vengan ahí la descripción de ciertas fórmulas, aplicaciones como Word si es que quiero que se genere algún tipo de documento, algunas aplicaciones sobre análisis específicos o traer información de otras tecnologías. Aquí tengo, por ejemplo, con los de SolidWorks Simulation para traer esa información, el modelador, CATIA, Abacus, MATLAB, en fin, yo puedo combinar en este framework cualquiera de estas tecnologías. Entonces, lo que voy a hacer es traer EyeSight, simplemente lo que voy a hacer es soltarlo y voy a importar el modelo que abrí hace un momento. En este caso es el de la viga, no tiene más información que lo que les mostré hace un momento, y lo que va a hacer la plataforma es transferir todas las celdas que contienen toda la información como las variables de entrada y de salida. Como yo ya tenía definido en el Excel cuáles eran los inputs, es decir, las entradas, como la altura de la viga, el espesor, el ancho, aparecen como parámetros de entrada, y como parámetros de salida pues será la deflexión, la masa, la tensión,
y cualquier otro parámetro que yo quiera involucrar en el proceso de optimización. Entonces toda la información del Excel, tal cual está en el Excel, aparece aquí y lo único que voy a hacer es aceptarlo. Entonces el software sabe que va a trabajar sobre esta aplicación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es integrar un componente. En el caso vamos a utilizar algo que llamamos el diseño de experimentos o diseño estadístico de experimentos. Y es, entre muchas otras herramientas, la forma más eficaz de hacer prueba. El diseño de experimentos consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera, para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen pues, evidencia que permitan responder las interrogantes que hemos planteado en el diseño y de esta manera clarificar los aspectos inciertos de algún proceso, resolver un problema o lograr como tal una mejora. Entonces lo único que voy a hacer es arrastrar este componente que viene siendo el DOE y lo que vamos a hacer es editarlo. Existen diferentes técnicas para aquellos que conocen de estadística. Bueno, pues hablamos de diferentes técnicas de diseño de experimentos. En este caso vamos a utilizar lo que llaman factorial completo, y los diseños factoriales producen experimentos muy eficientes, pues cada una de las observaciones proporciona información sobre todos los factores y es factible ver la respuesta de un factor en diferentes niveles de otro factor en el mismo experimento. ¿Qué es un factor? Es un grupo específico que puede ser temperatura, puede ser humedad, puede ser tipo de suelo, puede ser un parámetro de altura, como en el caso de la viga, de ancho. Eso es un factor y es lo que vamos a controlar, y básicamente lo que va a hacer el software es un arreglo de estos diferentes factores. Por ejemplo, si yo estudio 5 factores en 5 niveles, es decir, 5 variables, yo tendría 3000 puntos de diseño. No vamos a hacer algo tan grande que pareciera enorme, pero no lo es. Lo que vamos a hacer aquí es involucrar los diferentes parámetros que van a estar involucrados en el análisis. En este caso vamos a involucrar la altura de la viga y vamos a utilizar el ancho como tal. Y aquí voy a definir los niveles que van a estar involucrados. En este caso son 5 niveles. ¿Qué significa? Que voy a tener 25 posibles diseños o 25 posibles variables. Aquí voy a introducir unos datos simplemente para que el software vaya definiendo con qué parámetros va a trabajar. Son valores al azar, puedo agregar los que yo quiera. Aquí meto 5, entonces meto 5 valores, y meto 10, tendré que meter 10 valores si es que yo quiero que haga el análisis para cierto tipo de dimensiones, pero podría dejarlo abierto para que el software lo optimice, y es algo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, repito, tengo 2 parámetros, 5 niveles, lo que significa que voy a tener 25 combinaciones de diseño. ¿Qué va a hacer el software? Bueno, pues la altura de la viga va a calcular 60 cuando la viga es de 60 y el ancho es de 20, 60-30, 60-40, 60-50, 60-60, y después para la combinación de 70, la de 80, la de 90 y la de 100. ¿Cuántos puedo agregar? Las que yo quiera. Y aquí aparecen los niveles, cuántos niveles contra qué. Básicamente es una conversión para ver qué niveles existen o cuáles son los valores que la plataforma va a combinar. Esto lo acepto. ¿Y qué es lo que quiero o qué parámetros son los que quiero de respuesta? En este caso se trata de la masa y de la tensión. Agregar la deflexión o cualquier otra variable que yo quiera integrar en el proceso del diseño de experimentos. Aceptamos esta condición, prácticamente está terminado, y puedo agregar mucho más información como respuesta para poder evaluarlo de una manera muy simple. Aquí existen los diferentes parámetros que están introducidos en el modelo, y hay parámetros que entran y parámetros que salen. En este caso vamos a introducir una serie de gráficas, por ejemplo, para ver qué porción contribuye más a la masa y la tensión. Es un Pareto, y esto es simplemente un ejemplo
de qué porcentaje contribuye contra cierta variable. Puedo meter cualquier otro tipo de información, algún tipo de arreglo para ver, por ejemplo, cómo los factores contribuyen con la respuesta, ¿no? La altura del viga, con el ancho, con la masa. Entonces puedo agregar n cantidad de gráficos, parámetros que me permitan evaluar el comportamiento de, en este caso, el diseño de experimentos. Lo único que tengo que hacer ahora es ejecutarlo, y es tan rápido que no se va a alcanzar a ver, pero lo que hace internamente el software es abrir en este caso Excel, empieza a hacer todas las modificaciones de la viga, en este caso, y me va a arrojar una serie de resultados. Entonces, ejecuto el modelo. Abre Excel, se ve brevemente cómo se empiezan a hacer todas estas modificaciones, y lo que tengo aquí es la respuesta en base a ese diseño de experimentos. Todo esto está dentro de un espacio de diseño. Obviamente no puse objetivos, simplemente le pusimos que queríamos conocer la respuesta de las diferentes variables. Entonces tengo aquí cómo se fue modificando el alto de la viga, el ancho de la viga, y cómo se fue modificando la masa en función de estas condiciones. El modelo original, es decir, si abriéramos el Excel y viéramos el resultado inicial con los parámetros iniciales, hablábamos de una masa de 1900, aquí está, 1920, con un valor de tensión de 2.78. Ahora, en todas estas combinaciones yo puedo ver qué es lo que contribuye para modificar estos parámetros. Entonces, si observamos, por ejemplo, los valores de tensión, cómo se van incrementando en función de cómo estas variables van cambiando, y la masa también se va modificando basado en estos factores. Entonces, a mayor masa, menor tensión, y esto a menor masa, mayor tensión. Pero no he definido un objetivo, no le he dicho, bueno, pues quiero que minimices la masa, o quiero que el objetivo es que la masa sea de un valor determinado, o que la deflexión sea de tal parámetro. Simplemente es una exploración del diseño para ver, en función a las variables que introdujimos, todas las posibilidades que pueden existir. Entonces, de este lado podemos observar una serie de gráficos que son los que le solicité a la aplicación, y puedo ver en estos gráficos qué es lo que contribuye en el porcentaje de la masa. El flange width, el ancho, contribuye en el Pareto 80-20 contra la altura de la viga. Y cómo la tensión, cada uno de estos parámetros, cómo contribuye en el efecto de la tensión. Y aquí aparecen todas las posibles variables. En cada uno de estos puntos yo puedo dar un clic y ver, si me acerco a este punto en la parte inferior, se puede observar en color magenta ese punto cuando la masa es de tal valor, qué dimensiones tiene la altura de la viga y el ancho de la viga. Pero nuevamente, esta es una exploración como tal del diseño, es un DOE. Ahora, si yo quiero optimizarlo, lo puedo hacer, y lo puedo crear un nuevo modelo, o generar un flujo condicional al que ya tengo, es decir, que esté conectado o que esté anidado. En este caso voy a cerrar esta ventana, que es el resultado, pero para hacerlo de la misma forma, más simple, vamos a utilizar un proceso de optimización. La optimización también tiene una serie de técnicas que me permiten, en base a las variables y a la complejidad del modelo, utilizar cierta técnica o cierto método de optimización. Entonces, aquí utilizamos algo que le llaman programación secuencial cuadrática, pero existen muchos otros, como algoritmos genéticos y relación de aspecto, entre muchos otros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es integrar estas variables. En este caso, nuevamente vamos a ir con la altura de la viga, el ancho de la viga, y vamos a integrar ciertos parámetros. Es decir, yo quiero que el software optimice de un parámetro entre 60 y 100 cuando el valor nominal actual es de 80, y entonces va a buscar el mejor diseño entre estas variables. Y en el caso del ancho, en lugar de 20, pues le voy a poner 30,
40 el valor nominal y 60 es el máximo al cual puede llegar. Ahora, ¿qué voy a restringir? ¿Qué es lo que quiero controlar? Bueno, pues yo quiero asegurarme que la masa tenga como máximo un valor de 2000 unidades. Esa es una de mis restricciones, es la frontera que no debo cruzar. Y ahora, ¿qué es lo que quiero como objetivo? Bueno, pues quiero que el estrés sea el mínimo posible, siempre y cuando esta restricción de masa no supere el valor que yo he definido y la aplicación lo que va a modificar es la altura y el ancho de la viga. Entonces, esto lo vamos a aceptar. Nuevamente, lo único que tengo que hacer es ejecutar el modelo. Internamente empieza a hacer todas las modificaciones. Gráficamente se puede ver cómo estos parámetros cambian de una manera muy rápida y podemos observar como respuesta en el análisis otra vez todas las posibilidades en base ahora a un proceso de optimización donde no quiero que la masa sea mayor a un parámetro específico y que minimice el valor de la tensión. Entonces, de todas estas modificaciones aparecen unos que están en color rojo, que significa que no cumplen con alguna de las restricciones. En este caso, tengo cierta dimensión de la viga, pero la masa es 0.76 unidades mayor, lo que significa que el estrés es de este valor, pero no cumple con el requerimiento. Todos los que están en color rojo no son los óptimos, todos los que están en color blanco cumplen con todas las condiciones, pero de todas esas variables y de todos esos de toda esa optimización, que fueron 34 pasos, el óptimo es cuando la masa es 2000 y el valor de la tensión es de 2.55. En este caso no generamos ningún gráfico, pero los puedo hacer de tal manera que vamos a generar gráficos que les llaman de historial, donde vamos a integrar las dimensiones de la viga, la masa y la tensión, y podemos ver todas las modificaciones que fue haciendo para cada uno de las unidades de las dimensiones de la viga y la respuesta en masa y tensión. Pueden ver que aquí aparecen unos en color rojo, unos en color negro. Los negros significa que cumplen, pero no es el óptimo. El rojo simplemente no pasa y el verde está aquí. Entonces, en cualquiera que yo le dé clic, puedo ver gráficamente en el resto a qué corresponde para verificar los parámetros con mayor exactitud. Puedo generar tipos de gráficas más complejas donde pueda ver la variación entre las dimensiones de la viga, pero la masa cómo se fue modificando, y podemos ver gráficas de este tipo donde podemos manipular y ver la información con mucho más detalle. Ahora, esto es cuando introdujimos dos variables. ¿Qué pasa si introduzco una nueva variable? Esto lo voy a cerrar y vamos a hacer una edición en este proceso de optimización y vamos a involucrar, por ejemplo, el espesor del flange y el alma de la estructura. Entonces puedo jugar nuevamente con los parámetros que yo quiera. En este caso voy a ir de 2 pasando por el valor nominal de 3, pero no puede exceder un valor de 7. Las restricciones vienen siendo las mismas, la condición de la masa, donde voy a minimizar la tensión. Obviamente esto agrega más variables al proceso de optimización y nuevamente vuelvo a ejecutar el análisis. Puedo ver que empieza a hacer modificaciones y alteraciones en los diferentes parámetros hasta que resultaron 76 diferentes escenarios donde nuevamente los rojos no cumplen con los parámetros que yo quiero, pero el óptimo es cuando tengo estas dimensiones del perfil estructural. Ahora, con esta información puedo generar el mismo historial de gráficas. Obviamente va a haber mucho más información y puedo observar cómo se fue variando los diferentes parámetros de la viga y cómo van cambiando, en este caso, la masa, donde el óptimo se encuentra en este punto. Cuando la masa es de 2000, tenemos la altura de la viga que es 100, el espesor de 3.75
el ancho de la viga 60 y el espesor como tal del alma de la viga es de 2 unidades. Entonces puedo explorar el diseño para n cantidad de variables. Bien, voy a regresar a la presentación y pues vamos a hacer algunas conclusiones. Básicamente iSight por mucho es un producto líder en proceso de integración y optimización del diseño, y esta tecnología no está diseñada para un tipo de industria en particular. Pero como se pueden dar cuenta, bueno, pues muchos de ellos son líderes en la industria manufacturera automotriz y aeroespacial y están utilizando esta tecnología. Pero además de ello hay muchos clientes en otros campos, como puede ser en el campo electrónico, productos de consumo, en la industria de exploración de gas y petróleo, entre muchas otras. Bien, si en estas preguntas existe un sí, entonces podrías utilizar esta tecnología para optimizar tu diseño. Entonces necesitas automatizar tareas repetitivas o necesitas ejecutar estados de carga de análisis, estudiar la influencia de parámetros de diseño en el desempeño de tus productos, muchos estudios comparativos, optimizar tus diseños, los efectos de incertidumbre en tu diseño, calibrar propiedades de materiales, correlacionar resultados de pruebas físicas, en fin. La aplicación de iSight involucra no únicamente el uso de herramientas de simulación, se ven beneficiados de manera importante con ello, pero no necesitas tener herramientas de CAE para poder utilizar esta tecnología. Es exploración del diseño, son métodos estadísticos para la optimización como tal de cualquier parámetro. Entonces, con esto hemos llegado a su fin, no sin antes mencionar cómo está estructurada esta plataforma. Por supuesto, tenemos las herramientas de SolidWorks Simulation. Todo lo que está en verde son herramientas de Simulia. Abacus es una herramienta de análisis por elemento finito. iSight es lo que acabamos de ver ahora, es un framework para la optimización y exploración del espacio de diseño. Tosca, herramientas de optimización, pero son optimizaciones no paramétricas que se utilizan para modelos geométricos y análisis de fatiga. Todas estas herramientas, aunque están en un mismo grupo de Simulia, que conforma estas 4 plataformas, todas ellas pueden interoperar, es decir, pueden trabajar entre ellas o pueden trabajar de manera independiente. Por eso comentaba que iSight no necesita ninguna plataforma de CAD o de CAE para hacer procesos de optimización. Entonces puede trabajar como una plataforma independiente.